Muy buenos días, mi nombre es Roberto Padilla, jefe del Departamento de Ciencia Educativa, y les damos la bienvenida a esta edición de nuestro seminario Punto de Encuentro. Estamos muy contentos, tenemos a dos grandes invitados pertenecientes a nuestro departamento que nos van a dar esta excelente plática a 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Ellos son Jorge González Aragón y Amador Romero Barrios. Jorge González Aragón es arquitecto y maestro en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, doctor en arquitectura cum laude por ETSA de la Universidad de Valladolid, profesor titular de la UAM Xochimilco, ingresó en 1988, profesor de la carrera de diseño de los asentamientos humanos, que después se convirtió en planeación territorial, profesor invitado en el posgrado en diseño para la rehabilitación, conservación y recuperación del patrimonio construido desde hace 4 años, profesor de posgrado en arquitectura de la UAP, en la Ibero de Puebla y en la UNAM. Ha publicado libros individuales, libros con 2 o más personas y capítulos de libros cercanos, unos 25 en total. Tiene 2 premios a la mejor investigación del año otorgados por la UAM y uno nacional otorgados por el INAH. Desde 1995 y hasta la actualidad inició su proyecto de investigación titulado Códices, Planos y Mapas Urbano-Arquitectónicas de la época colonial en México. Ahora con el subtítulo Las formas del poblamiento y el habitar de las comunidades en el territorio, la ciudad y la arquitectura, proyecto al que pertenecen Amador Romero, Jorge Guillermo Monzón y Jorge González Aragón. Amador Romero Barrios, arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en 1989, donde también ha desarrollado una larga trayectoria docente e investigadora. Obtuvo el grado de Maestría en Arquitectura con mención honorífica en la UNAM en 2009 y actualmente es doctorante en Arquitectura de la UAM Xochimilco dentro del campo de conocimiento, arquitectura, ciudad y territorio. Fue parte del proyecto docente piloto Taller Modular de Arquitectura a Distancia del 2009 al 2012, que dio lugar a la publicación del artículo Ámbitos Virtuales de Aprendizaje en el Sistema Modular de la UAM Xochimilco. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre la arquitectura mexicana, como la exposición Antonio Pastrana y Ochoa, 1913-1967, en el Museo Nacional de Arquitectura de Limba, en el 2007, y la elaboración de una guía sobre escuelas de Juan O'Gorman con el doctor González Lobo. Cuenta con más de 30 años de experiencia en diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos, incluyendo templos, viviendas y notablemente el proyecto de dirección y construcción del campus universitario Albert Einstein en Santa Julia, Silotzingo, Estado de México, entre 1995 y el 2000. Pues le damos un fuerte aplauso a nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí. Y los dejo. Bueno, yo quisiera dar unas palabras antes de que se vaya nuestro jefe de departamento, quien ha apoyado siempre este proyecto, ha sido, además de me parece, un buen jefe de departamento, y así lo hemos sentido y lo hemos vivido, también todas las facilidades para realizar el proyecto, y esta presentación, que para nosotros también es muy importante. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. ¿Ya? Vamos a ver si ya está conectado. ¿Ya? Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este ensayo o esta reflexión que hicimos. Ah, sí. No se duerme. Pero queda guardado, ¿no? ¿Ya?
Sí, la misma, ¿verdad? Sí. O me vuelvo a caer. No, pero es que lo que no está dando es aquí. Se te vuelve la computadora. Hay que resetearla. Se pierde. Reinicia. No, inicio se da. Tenemos que hacer todo otra vez. No, pero puedes seguir platicando con preguntas en lo que. Pues échanos un chisme. ¿Ya? Ah, bueno. Muy bien. Pues 2 minutos antes de empezar, quiero agradecer pues a Diego, aquí a Mariano y a Diego que estuvieron en toda esta elaboración de los carteles y la difusión, a Brenda que siempre ha colaborado y desde luego a todos los amigos que están aquí, ¿verdad? Que están acompañando y también a los compañeros estudiantes del módulo 7 de la carrera de Planeación Territorial y desde luego aquí a Amador, que hemos trabajado ya unos buenos años en el proyecto junto con Guillermo Monzón y ahora pues preparamos esta presentación. Entonces creo que yo voy a hacer un poquito más largo porque pues ya tengo muchos años en esto, pero el trabajo que hizo Amador es muy importante porque es otra vertiente del estudio de la arquitectura para comprender las capacidades, en este caso de la vivienda azteca, del potencial que tiene estos análisis y este método para hacer esa reflexión sobre la percepción del espacio desde los indígenas, pero claro que desde cualquiera que podamos observar con este procedimiento que él desarrolló. Bueno, le pusimos a 700 años de la fundación de Tenochtitlan porque refiere a este aniversario en el que aparentemente el 24 o 25 de julio es cuando se funda la ciudad de Tenochtitlan, después de un largo recorrido aquí desde este lugar mítico denominado Aztlán. Algunos dicen que no se llamaba Aztlán, pero bueno, eso es lo de menos. Está ubicado, según la mayoría de las fuentes, al noroccidente del país. Y de allí, de esta isla, donde aparecen estos nobles y estos barrios indígenas que están aquí, cada casa significa un barrio en este caso, y esta pirámide, no voy a describir todo lo que viene aquí, pero solamente es toda esta isla donde sale un sacerdote de los aztecas guiando a todo el grupo que lo va a seguir. Entonces llega a este cerro que se llama el Cerro Torcido, que en él, dentro de una de las cuevas de este cerro, está sobre una choza vegetal, está el glifo o el significado de un ave con las fauces abiertas, que es, o el pico abierto más bien, del cual emerge un personaje que es Huitzilopochtli, que también dentro del mito es el guía de los aztecas hasta llegar a Tenochtitlan. Y el ave que está detrás de él es un chupamirto o, bueno, ya saben, un chupamirto, colibrí, exactamente. Entonces este personaje que pareciera con esa condición pues bastante pacífico, pues no, es el guerrero, es el dios guerrero, aunque esa imagen de Dios también es trasladada en buena medida
al ser humano, ¿no? Que es ahorita me estoy acordando un poco también la idea budista, ¿no? Es decir, hay una deificación, pero también hay una personificación de este personaje para comprender mejor todas las leyes de la naturaleza. Bueno, de aquí del Cerro Torcido, que es el que aparece también, bueno, ya ahí le paro porque si no, luego nada más me quedo en la primera lámina. Y aquí este glifo que es tan importante, y es muy importante porque es la primera página del Códice Mendocino, es el que encargó el virrey de Mendoza a los indígenas que le interesó o acordaron con los tlacuilos indígenas y con los nobles hacer este códice que tuviera 3 partes. 1, la conquista y dominio de pueblos de los aztecas sobre la región de Mesoamérica o buena parte de Mesoamérica. La otra parte que es la educación de un niño, es decir, cómo se educa a un niño o cómo se educaba un niño o una niña azteca, qué labores hacías desde pequeño, cuáles eran las cosas que les hacían cuando no cumplían esas tareas. Y la otra es lo que pues era el tesoro para los conquistadores, la matrícula de tributos. Es decir, poner en ese códice todo lo que tributaban los pueblos allí identificados a los aztecas. Entonces había todo tipo de productos, había textiles, había águilas vivas, había pieles de jaguar, había chimalis o escudos de los aztecas con plumas, había también trajes que usaban los guerreros que eran de algodón acolchados, en fin, toda una serie y bueno, desde luego todos los productos agrícolas tan importantes, ¿no? Cacao, maíz, en fin, frijol, toda una serie de productos que se tributaban. Entonces esa fue la base de los conquistadores también para penetrar en la cultura y aprovechar todos esos recursos que ahora le llamamos impuestos. Y aquí viene, digamos, los diferentes años, esto fue en Chapultepec, que cada 52 años se apagaban todos los fuegos y se volvía a hacer el fuego nuevo, con este palito que se le daba vuelta sobre un pedazo de madera también de una determinada característica, se frotaba y entonces se empezaba a humear, por eso se ven estas volutas de humo, y a encender a provocar el fuego. Por eso se llamaba la ceremonia del fuego nuevo, que era cada 4 trecenas o cada 52 años. Esto se hizo en este caso ahí en Chapultepec, por eso está el cerro y el chapulín. Y aquí abajo, bueno, este es el símbolo de Tenochtitlan, que es la piedra, el nopal y el águila posándose en el nopal. Aquí solamente se está leyendo el tetl, que es la piedra, el nochtli y el tlán, que es la abundancia de nopales sobre las piedras, Tenochtitlan. No se lee el águila, según un investigador muy avisado en el estudio de los códices aztecas, por economía gramatical, pero está allí, ¿sí? La serpiente, dice. No hay serpiente, no el águila. Lo que pasa es que la serpiente ya es una invención según algunos autores, porque significa el pecado. Pero ¿qué es lo que no se ve por economía? el águila, No se ve. A ver, dos pistas. en términos verbales, digamos, en términos verbales es Tenochtitlan, donde abundan los nopales sobre las piedras. Pero sería, si no sería el águila que se posa sobre el nopal,
donde hay muchos de esta especie que están sobre las piedras e inclusive sobre el agua, ¿no? Que es el lago. Entonces, por eso es así. Y aquí está el glifo de Tlatelolco, que llegan allí también esta misma legión que viene desde el noroccidente, desde los chichimecas. Se instalan primero en 1325 aquí en Tenochtitlan los aztecas, y después una parte se va a Tlatelolco. Tienen algún acuerdo, una cosa así, y se van a Tlatelolco, pero es la misma tribu, sí, o la misma etnia, ¿no? Bueno, y aquí está un poco cómo estaba la isla de Tenochtitlan. Aquí estaba el Tepeyac, aquí estaba Tenochtitlan, aquí estaba una parte que se llama, que aparece en otro códice que se llama Plano en Papel Maguey, y todas las conexiones por estas calzadas, que además servían como diques calzadas, impedían también el paso del agua, y se podía transitar sobre ellas. Hay otros que son efectivamente diques, que es el dique de San Lázaro, el dique de Mexicalcingo y el dique de Nezahualcóyotl, que fue el último, que tenía una extensión de 20 kilómetros por hora, y tenía compuertas por abajo para permitir que pasara el agua de Texcoco hacia la isla. Y si entraba a esta parte de la isla, pues había todas estas avenidas que impedían también que se inundara fácilmente la ciudad. Bueno, pues aquí está el plano en papel maguey, que es un plano que se hizo probablemente inclusive antes de la llegada de los conquistadores. No se ve muy bien, bueno, sí se ve, se alcanza a ver bien. Este plano, porque hay la hipótesis de Joaquín Galarza, que fue el más estudioso de los códices aztecas, dicen que porque ya hay algunos elementos que están en tinta. Por ejemplo, por acá se está marcando, aquí me parece que se ve que hay el norte, el sur estaba marcado por aquí, el oriente y el occidente, pero eso está en tinta férrica, y en ese entonces no se utilizaba tinta férrica. No debe restaurado o algo así, más adelante, y le pusieron ya. Exactamente, ¿no? La hipótesis de él es que como no entendían los griegos, los conquistadores, pues había que hacer las anotaciones. Y también por eso hay también un encuentro entre gobernantes españoles, que es este caso. No se ve muy bien. Aquí está sentado sobre una silla de tijeras, como le llamaban. Entonces, bueno, eso también pudo haber sido realizado después. Aquí me parece que está Moctezuma Xocoyotzin, y aquí cada uno de estos glifos está mencionando cada uno de los personajes gobernantes. Bueno, entonces, aquí solamente brevemente, nosotros hicimos un análisis muy exhaustivo de toda la parte hidráulica, las obras hidráulicas en el plano, luego hicimos el plano de sistema de caminos, que es todo y luego el plano de Chinampas. Es decir, vamos haciendo un análisis por casa. Están todos como notificados, sí. Vean aquí, de acá viene otro, de Chinampas, pues la cantidad de Chinampas es enorme. O sea, había una relación muy estrecha entre suelo para la vivienda y suelo de Chinampas en una de las ciudades, o tal vez la ciudad más grande del mundo en esa época, ¿no? Pero si no era la más grande, era de las más grandes. Pero así era la más grande, la más grande. Son los cuentos. Entonces, para no exagerar, pues así va más o menos. Estas son las casas también que estudié,
y que me permitieron también hacer un análisis de las casas aztecas y que ahora desde otro punto de vista también está estudiando el maestro Amador, que me parece muy interesante. Entonces, como ven, la mayoría tiene chinampas y una complejidad de cuerpos como la que observamos aquí, o de cuartos. Entonces, cuartos que están vistos en planta, cuartos que están vistos de perfil, pero a la vez en planta, ahorita lo vamos a ver en uno de los planos, y de diferentes características, de un solo cuarto, de cuartos dobles, es decir, entras a uno y luego pasas al otro. No sales de este para conectarte a otro. Entras y al siguiente. Y aquí igual, no es que está visto de perfil, entras y luego al siguiente. Aquí entras por un lado y luego. En fin, todos estos son diseños de cuartos dobles, cuartos sencillos, cuartos de 3 elementos y demás. Y en esta, pues es una representación allí de este plano. Entonces este plano pues está dispuesto aquí con su patio, su zona de circulación para entrar a la casa, y un poco dándole una perspectiva para poder entender desde nuestro punto de vista mejor este tema. Y luego los colores, que son colores indígenas, los que están puestos aquí, los abuejotes, que son estos árboles que están a la orilla de las chinampas, los colores de los muros, casi siempre cerrados hacia afuera, ¿no? Que digamos, en versión contemporánea retoma Barragán, ¿no? Luis Barragán, o que es magnífico. Es una casa, me parece que es un lugar donde venden agua, ya durante la época colonial. Entonces, pero vean ustedes cómo viene aquí hay un embarcadero, y llegan aquí al embarcadero y ya entran a esta zona, ¿no? Que también son con muros hacia afuera, hacia el exterior. Y la representación del lago, que también es bastante buena. Y ahí aparece una canoa para indicar que es un canal de circulación de canoas, porque los canales pequeños es para el regadío de las chicas. No pueden circular, no caben las canoas. Y esas manos que están ahí, que son dos, se ve una y parte de la otra, en esta parte que está aquí, está una mano, y aquí está parte de la otra, son las medidas del ancho del canal, es decir, 2 manos. 2 manos, sí, pero es de una punta de la mano a la otra. Y de acuerdo con las medidas indígenas, pues los chaparritos, unos 60 metros, entonces serían como 320, digamos, el ancho del canal, de nuestras medidas actuales. Entonces, si había medidas, había toda una cultura que me parece muy importante mencionar. Este es un cuarto, una casa que tiene el patio en planta, tiene aquí estos elementos que son cuartos, acá hay otro cuarto, y aquí hay otro cuarto. Ya como que escapa un poco a las diferentes modalidades de vivienda de los aztecas. Inclusive aún en este caso hay una ventana aquí, otra ventana aquí, y estos pórticos ya como más mezclado con la cultura europea, ¿no? Y finalmente, que es las medidas aztecas, traducidas, digamos, o dispuestas en este modelo que dibujó Da Vinci basado en los principios de Vitruvio. Vitruvio es del siglo I, ¿no? Sí, ¿verdad? Del siglo I. Ajá, sí. Entonces, aquí está este modelo en donde viene desde la mano
mide unos 60 metros. Después la flecha, que mide unos 20 centímetros. Perdón, unos 60 metros es de la punta de un dedo a la punta del otro. 1,20 porque es el movimiento de la flecha, desde el codo del otro brazo a la punta de la mano. Es 1,20. Luego el señor, que es el corazón, a mitad del cuerpo hacia la punta de la mano, pues serían 80 centímetros. El cenómetro, que sería un codo medido, que serían centímetros, de aquí a acá, ¿no? Y el Selmacolli, que sería un brazo o braza del hombro a la mano, del hombro, bueno, ya son, ahí está, ¿no? Esta medida, que serían 40 centímetros, ¿no? Sí, no. Bueno, no serían 80 centímetros, Selmacolli, me parece, ¿no? Algo está mal ahí, son 60 centímetros, me parece. Pero bueno, aquí está señalado, de aquí el hombro, aquí está el corazón y aquí sería el hombro. De aquí a acá serían 60 centímetros. Bueno, pues yo dejaría ahí esto. Estoy hablando de esta tradición azteca en la construcción de vivienda, en la urbanización, en el siglo XVI ya. Le pusimos a 700 años porque tenemos información de anterior, excepto un códice que se llama Tira de la Peregrinación, que es la primera imagen que vimos acá. Esta es la primera imagen del códice Tira de la Peregrinación. Pero es todo lo que tenemos, también un documento hecho poco antes de la llegada de los españoles, según la datación de los especialistas en el tema. Pero sí, como se cumplen 700 años de la fundación, pues consideramos importante hacer una presentación con relación a esa cultura urbanística y arquitectónica. Y bueno, pronto va a salir ahí un artículo que todo el arquitecto Roberto Ayusos. Entonces va a salir un libro sobre diversos temas y ya les mandaré a los que estén interesados en ese tema. Entonces fue una probadita nada más y quedamos abiertos también a todas las preguntas que tengan ustedes. Aquí tenemos material para poder explicar las dudas en la medida que tengamos los elementos. Adelante, maestro Amador. ¿La desconecto así a la hora? Sí. Bueno, mientras comentan, sí es muy importante, sí es algo que he estado viendo con ustedes, especialmente el día de ayer, la importancia de los planos históricos. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas referencias a veces de la ciudad y eso nos permite. Y desde ese punto de vista también nos permite ir al trabajo de campo con más elementos y con ideas más estructurales de dónde viene la ciudad y qué podemos hacer aquí también. Bueno, pues primero saludar, que sea un buen día para todos. Y la razón que quiero externar por qué estoy aquí el día de hoy
es por invitación de Jorge, porque Jorge durante muchos años se ha ido formando sobre el tema de la urbanística a través de los códices. Pero Jorge no nació sabiendo eso, sino que tuvo una formación con el maestro Joaquín Garza, también con Hilda, sí, y con el maestro González López. Este último lo compartimos con nuestro profesor de la ciudad universitaria. Él está empapado de este tema. Entonces, por invitación de él, yo le propuse, pues yo no voy a hablar de los códices porque apenas me estoy asomando a cómo se analiza, que ya tiene un camino bastante recorrido en esas temáticas. Pero con la intención de la invitación que él hace, lo uso como pretexto y tratar de que Jorge voltee a ver la formación arquitectónica que siempre lo ha acompañado, sobre todo la lectura del espacio a través de los planos. Y entonces, por ahí va mi breve intervención. Entonces, si esto es así, me propuse primero a ubicar a través del material de Jorge, incluyendo su tesis, ¿no?, de maestría, con su Bárbara y Carlos, extraer algún material, motivo y pretexto de análisis, ¿no? Sobre todo la vivienda que estuvo afuera de la traza española, la vivienda indígena, que tiene un gran valor, y el material de donde se buscó la información forma parte del Archivo General de la Nación. Son planos de 1561, 1563, obedecen a cada uno de los barrios, ¿no? Sí. Y aquí este material, sobre todo ubicar algo que a lo mejor ni siquiera se ha tocado, los mentideros. Los mentideros era una clase social que era muy mal vista por los españoles. Se les acusaba a unos de hechiceros, de cuentistas, que a veces regenteaban prostitutas, todo lo peor que puede haber. Y que además todavía hacían reverencia a los ídolos anteriores, ¿no? Y ese tema no lo voy a desarrollar, pero lo pongo ahí porque van surgiendo a lo largo de la investigación, ¿no? Y eso es lo que propongo. Entonces, mi intención fue primero, a partir del trabajo de Jorge, pero desde la lectura de lo arquitectónico, yo no sé de urbano, nada más, pues yo soy arquitecto, ¿no? Sobre todo, establecer una primera tipología de predios, a partir de sus actividades, sobre todo la vida cotidiana, que es un material que me permitió, publicado por el Colmex, Fondo de Cultura y otros más, que es una colección, empieza desde esta arquitectura, de este tiempo. Entonces los predios en 4 grupos y se clasifican a partir de las actividades que ahí se realizan. Jorge hace rato, cuando habló del canal y la canoa, es un predio que prestaba servicios porque repartía el agua potable, ¿entendía? Desde entonces ya por medio de canoas se transportaba, ¿no? Porque el agua de la chinampa pues no era un agua para beber, ¿no? Amén de que había una domesticación del agua, ¿no? Por medio de los albarradones, ¿no? Sí. Y diques que se establecían, ¿no? Entonces es por ahí. Más adelante,
aquí no salió, dice casas, la clasificación de las casas, ¿no? Y aquí están cuántas casas había diferentes. Y se enuncian aquí, ¿no? Y este es a partir del Códice Florentino, este material, que espero que Jorge no se enoje porque es de otro autor. Después, los materiales con el que fueron manufacturados, ¿no? Ese sí lo aborda algunas cosas en su tesis Jorge, ¿no? Los materiales de construcción a partir de los recursos madereros, ¿no? Y los recursos de minas, ¿no? En el caso de la cal, el barro, el tesontle, el recinto, ¿no? El recinto, por su dureza extraordinaria, pues la Ciudad de México, el centro así se lee, el arranque es de recinto y arriba el tesontle. El recinto, por su dureza extraordinaria, por su resistencia al salitre, ¿no? Tiene esa cinta urbana de arranque de cada uno de los edificios, que todavía prevalece. Y ahí están los materiales con los que fueron manufacturados, ¿no? Después, aquí es donde empecé a buscar algunos predios diferentes. Sobre todo este, que es bastante irregular, a manera de diagonal, ¿no? Donde pasa el canal de agua, amén de su métrica y sus glifos que explicó Jorge y él conoce. Yo he leído algo, pero no puedo precisar las dimensiones como él lo realiza, ¿no? Me estoy asomando a esos temas. Y este es de un barrio de Teocatitlán, ¿no? De Santa María Coepopan, ¿no? Y ahí está esa casa. Y esa casa, de alguna manera, cuenta con 2 aposentos, ¿no? Para entrar al posterior hay que atravesar el primero, ¿no? Uh-huh. Y ya, como lo explicó también hace rato, ¿no? Y además tiene que la orientación es de alguna manera importante, ¿no? Bueno, ese es uno. Después, aquí, otros 2 predios que están a la par, ¿no? Uno está en San Sebastián Axacualco, ¿no? Y el otro, uno es residencial con uso agrícola, y ese es el mismo que tú presentaste, creo que hace rato, donde está el agua, parecido. Ajá, sí, que es área de producción no agrícola, porque este es el que ofrece los servicios mediante la canoa para transportar el agua, ¿no? Pero aquí la intención es empezar a ver cómo está configurado el espacio donde realizan las actividades las personas que habitan, porque el espacio es flexible, no es condicionado. La mayoría de veces estos habitantes sus actividades las hacían afuera del espacio, incluso cocinar. En algunos casos. En algunos casos. Y en otros al interior, ¿no? Uh-huh, sí. Sí, entonces habría, no toda es igual, sino tiene sus diferentes variaciones, ¿no? Y aquí está, incluso habla de la medida del espacio, ¿no? De a partir de 12 brazas y un corazón, por 9 brazas y un hueso y aspectos así, ¿no? Y apenas estoy entendiendo que el corazón de la medida implica el centro del ser humano, ¿no? Y a partir de ahí establecen, ¿no? 80, ¿no? Del corazón al palmo de la mano, pero bueno. Y entonces también había casas que tenían bodegas como un anexo y había casas que tenían corrales. Entonces los usos no son los mismos, ¿no? Entonces todo eso es irlo analizando, ¿no? Y aquí esta casa con un patio, más bien es un patio con varios aposentos y casas. Y
las chinampas, ¿no? Que eso implica otra manera de entender porque son diferentes usos que se le da a esa vivienda. Y esta que parece tan simple, en realidad es un gran suelo porque es de una señora a quien le heredó su marido, ¿no? Su segunda o tercera esposa, no lo sé, ¿no? Y a partir de la bandera, ¿no? Sí, Pantli. Que sitúa el Pantli, que incluso Pantitlán de por ahí viene, ¿no? Sí, pero de allí ese terreno que tiene unos tules Sí, en la base del terreno, sí. ese es otro terreno también heredado, pero en Tula. En Tula, sí, así es. Esa casa está en Ciudad de México, pero la otra está en Tula, ¿no? Porque todos estos son o testamentos, o venta de casas, o litigios sobre la propiedad, ¿no? Sí. No, incluso. Son parte de esos expedientes ya en el orden novohispano jurídico. Y además implica la extensión tan amplia de chinampas, que son 80 chinampas, Sí, unidad de 20. O sea, 20 o es un terreno, ¿no? Sí. A lo mejor ya no son chinampas, bueno, ya es pero, en Tula. sí, Ujú. ok, ahí está. Esta es otra variable. Como la integración de 3 predios, ¿no? Y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Sí, Y ahí está. Y al lado derecho, dos casas, aquí ahí falta una S. Esta es una casa y otra casa, y un patio y otro patio que comunica al uso agrícola, ¿no? sí, sí, sí. Y ahí está, ¿no? Y este es otro, como por el borde, el canal, ¿no? Y cómo se configura a través de un canal, un puente con vigas, ¿no? Y cómo da vuelta, ¿no? Para poder hacer flotar esta porción de suelo agrícola, ¿no? Sí, Ahí va esta tipología, ¿no? Y esta otra, ¿no? También, que está ahí, ¿no? Pero más bien, aquí es importante dar cuenta, porque habla de los callejones, esta lámina, y los callejones no son rectilíneos en algunas ocasiones, son laberínticos, estrechos, ¿no? Que permiten comunicar y abrir paso entre cada uno de los predios, ¿no? Con pasillos. Y ahí, en este caso, son 4 casas, ¿no? Que están ahí. 4 cuartos. 4 casas, le hablo, o 4 cuartos, dependiendo. Porque a veces eran de usos múltiples, ¿no? Multiutilizado, que era una familia que tenía al hijo con mujer, entonces no era que fuera nada más una sola familia, según lo que yo entendí. Pero ahora paso a lo siguiente. ¿Cómo me enfrento a un plano histórico? ¿No? Me detengo un rato, ¿no? Para poder leer, entender, comprender y analizar, ¿no? Que decía mi maestro González Lobo en la metodología. Irse deteniendo cómo está este material motivo de análisis. La orientación, el norte está hacia la derecha y el oriente, ¿no? En la parte superior, ¿no? Por lo tanto, el suelo agrícola le toca sol del levante, ¿no? Del poniente. El levante. ¿Sí? Ok. Vamos para adelante. Y entonces, ¿cómo a partir de un plano histórico empezar a interpretar por medio del dibujo? La actividad del dibujo es una actividad inevitable para todo arquitecto. Arquitecto que no dibuja, pues quién sabe. Para poder entender, comprender qué es lo que está sucediendo. Y entonces aquí, pues pintar de verdecito, ¿no? Y superponer sobre el plano histórico
los muros muy cercanos a una posible interpretación del material que fue constituido, ¿no? Y aquí separarse antes para poner los apoyos que permiten configurar las puertas, ¿no? Ok. Después de ese planito, establecer los ámbitos y lugares, ¿no? Las transiciones en las puertas, en azul, las puertas, ¿no? Y cómo el espacio público, al espacio semipúblico, al llegar al patio y al llegar al espacio más privado, ¿no? El espacio tiene una serie de transiciones, según nosotros, y ahí, con el uso del color, ir tratando de ir entendiendo qué sucede en cada uno de ellos. Y después, como leyendo a Jorge, que es su modulor indígena, entonces, a ver, ¿y qué pasa si empieza uno a aproximarse, a tratar de buscarle la cuadratura al círculo y empezar, sobre todo, buscar cierto orden? Son aproximaciones, habría que hacerlo en otros casos, ¿no? Ese nomás tomé uno, ¿no? Y de qué manera inserta y casi un cuadrado, ¿no? Donde está el eje, el centro, que es el patio, y todos los aposentos en torno al patio. Por eso Jorge decía acertadamente que mucha influencia de la arquitectura prehispánica tuvo en un arquitecto de renombre, Luis Barragán. Leer los patios. Nuestra arquitectura es de patios, ¿no? Nuestra vida es de patios. Cerramos a lo público, ¿no? Y nos abrimos a la vida familiar, ¿no? La mayoría de veces, ¿no? Y ahí está. Esa es una primera aproximación. Habría que después empezar a acercarse un poco más, ¿no? Pero después ahí viene una serie de garabatos. Y esta metodología ni es de Jorge, ni es de Carlos. Esa metodología, según decía el doctor Lobo, cuando yo le comentaba que era una aproximación a un método de lecturas urbanas y arquitectónicas, él me decía que ya no era una aproximación, que había ya considerarlo como un método del análisis, y no surge gratis. Surgió a partir de leer a Maurice Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción. Surgió a partir de leer El paisaje urbano de Cullen, también, Lynch, entre otros, y otros más, para poder entender que nosotros los habitantes, los semovientes, que nos desplazamos sobre el suelo y que tenemos nuestros ojos a la altura de aproximadamente 1,60 sobre la línea de horizonte, tenemos un campo difuso de percepción, confuso y nítido. ¿Y a qué voy con esto? Si estos espacios son estrechos en su configuración urbana a partir de callejones, permite que todos los objetos estén la mayoría de veces en el campo de lo nítido. Y estando en lo nítido, permite que mis sentidos lo puedan apreciar con mayor detenimiento, pueda yo percibir texturas, colores y por la cercanía. Y ahí entra otro tema que tiene que ver con el método, que tiene que ver con la proxémica también. La relación social, cuando el espacio social, cuando es íntimo, ¿no? Cuando el ser humano deja de ser social para convertirse en una relación personal, ¿no? En todos esos aspectos. Y a partir de ahí, con ese modelo, me propuse hacer el recorrido de aquí, primero desde afuera. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo giro? Y voy descubriendo cada uno de los lugares y leyendo lugares y tratar de explicar cómo están constituidos cada uno de ellos. Cómo son los elementos de la puerta, del umbral, entre lo público y lo privado, ¿no? Entre afuera y adentro y más adentro,
que son los términos de distancia en el espacio, ¿no? Y a partir de ahí hice todos esos garabatos, ¿no? Que hay que escribirle, sí. Después, empezar a ver desde el patio cómo la vivienda, que siendo un solo aposento, no es un lugar, sino que tiene varios lugares. La línea roja permite que la mirada furtiva desde afuera atraviese el interior del aposento y dejando estos espacios. Si esto es privado, esto es más íntimo que lo privado. La geometría, ¿no? Y así en cada uno de los puntos, irlo analizando. Si se fijan, es una simple ranura de espacio que permite entrever, ¿no? Faltaría analizar, este es análisis de afuera hacia adentro. Ahora habría que ver de adentro hacia afuera y dónde se encuentran ambas. ¿Cómo puedo ver sin que me vean y cómo veo y que me vean en los lugares? Que es un diálogo constante que nosotros hacemos en la arquitectura entre el adentro y el afuera. ¿Sí? Después me metí a los espacios de lo público a lo más privado. Parecido a esto, más que la otra fue con la máquina y esto pues con garabatos de colores, ¿no? No importa, ¿no? Y el manejo de la luz. Si esto está al oriente, como el sol de la mañana a las 9 incide aquí, como el sol apenitas, ¿no? Pero como el sol de la tarde a las 3 de la tarde se introduce en los aposentos. Y ya habría que hablar después en el espacio soleado, sombreado, las solanas, las resolanas, la absortancia del calor y el sol y todo lo que hablamos nosotros en el confort térmico espacial. ¿Sí? Y ya después, ¿cómo puedo hacer que ese espacio tenga volumen a partir de un plano histórico? Lo levantas, ¿no? Y lo levantas en 2 minutos. Si te avientas 5, el CAD no es para ti. Así de simple. Y ahí va, ¿no? Otra vista, ¿no? Y lo puse a propósito. Cuando hice el render, podía yo limpiar esto y que desaparezca. Pero es a propósito porque es una interpretación de un documento histórico para fines de ir encontrando atisbos y hallazgos que me permitan construir cierto conocimiento del espacio, ¿no? ¿Sí? Y ahí va, ¿no? Y después la cinta, la portada, ¿no? Con sus volúmenes. Tú lo decías y con cierta razón, de los volúmenes, los espesores, la contundencia, el vigor del muro, ¿no? Que está ahí. Y ahí está, en sus espacios. Y después unos garabatitos, ¿no? Eso es lo que permitía hacer esta primera aproximación. Pero cuando hablamos nosotros de que cómo interpreto, a ver si me deja abrirlo, no me va a dejar. Así ya. ¿Cómo interpreto? Este no es AutoCAD, ¿eh? Es el primer BIM que hubo de Columbia. Antes que el Revit y todo eso. Todos estaban en pañales. ¿Sí? Aquí está el plano histórico. ¿Y qué es lo que hace? Nada más uno, agarra y agarras paño exterior. Aquí me voy a ir rapidito. Y lo voy a dejar ahí. Ahí está. Que le vamos a poner cierto color, pues le ponemos lo que quieran, ahorita ahí va. Ahí está, ¿no? Y después
Ya está. ¿A qué voy con esto? Si me asomo, investigo archivos históricos desde mi disciplina, todas las disciplinas son valiosas, son aristas diferentes, ¿no? De lo arquitectónico, ¿cómo puedo contribuir sin negar lo que hacen los trabajos de los urbanistas, sociólogos, antropólogos, lo que sea? ¿Cómo puedo sumar un poquito a partir de lo que yo conozco para poder explicar el fenómeno urbano arquitectónico? ¿Sí? Es por ahí, no es por presunción, ¿no? Es nada más. Porque ese es un tema hoy en día muy recurrente en nuestras escuelas. Exigimos a los muchachos y no nos damos el tiempo para aprender a trazar con las tecnologías. Y yo creo que no se vale. Al menos en arquitectura, no sé en otras disciplinas, ¿no? El profesor le pide, pero no le es capaz de manipular un plano. Hago mi crítica a donde yo trabajo. Pero ¿a qué voy con esto? Y también aprovecho para poder poner en la mesa este lugar, punto de encuentro. Hoy en día, que estamos migrando de las áreas de investigación a las áreas académicas, este lugar es un punto clave como seminario para permitir la divulgación del conocimiento, para que lleguen a otras universidades, a otros espacios de nuestro quehacer docente y nuestro quehacer de investigación. Entonces, yo sí estoy muy contento, satisfecho que en el departamento contemos con este lugar y que Roberto lo ha ido cuidando, los anteriores también, y que tenga futuro, porque va a permitir que en torno a nuestros hallazgos en las investigaciones se puedan divulgar a partir de este espacio, ¿no? Por eso lo dejé al final y por eso hice la faramalla del dibujo, no por otra razón. Pero este trabajo todavía no está terminado, está en albis, son atisbos apenas, ¿no? Son aproximaciones. Falta la aprobación del director que sabe de estos temas, ¿no? ¿Qué? Oye. A mi siniestra, como dice, porque diestra, mi siniestra, ¿no? Siempre a la izquierda. Jorgito, la izquierda, ¿no? Sí. Y es por ahí, porque en el área de investigación, ¿no? Donde compartimos ahorita, con Jorge, con Monzón, Con Guillermo. de alguna manera tratamos de sumar, ¿no? Sí, eso sí. A partir del otro, no de confrontarlos, ¿no? Y ese es un propósito que hemos tratado de ir cuidando, ¿no, Jorgito? Y es por ahí, y pues no me queda más que agradecer la paciencia que tuvieron con mi intervención para mostrarles esta primera aproximación. Ya habrá escrito, ya habrá más material de avance, habrá otros casos de análisis, no sé, lo que me indiques que le entro a otra casa. Sí, a mí me gustaría decir Eso es por ahí, ¿no? que como Gracias. estábamos hablando de Tenochtitlan, pues entonces había que hacer un sacrificio humano. Precisamente por las escaleras Amador, no. que viene sangrando. Tuve un accidente, motivo de discusión. Dicen que uno no le puede faltar el respeto a los mayores y responder a los golpes. No, tuve un tropezón con una cadena de un estacionamiento. No, sí. Bueno, oigan, pues a mí me gustaría, si tienen algunas preguntas, creo que la exposición de Amador fue bastante amplia, exhaustiva, y lo que yo he percibido es que sí permite acercarse a los volúmenes, al espacio y demás, algo que en muchas ocasiones pues no lo vemos en la vivienda popular, ¿no? La vivienda mínima que van haciendo. Antes eran, no sé, 80 metros, después 60,
después 60 metros cuadrados por vivienda, después 48 y ahora 32. Bueno, pues y lo que pasa es que el mínimo se convierte en el máximo que desarrollan las inmobiliarias. Entonces, estos ejercicios y esta perspectiva de la vivienda azteca como tal, la vivienda que se desarrolla en otros pueblos, en montañas, en otros lugares, como vamos a ver ahora allá en Tlaxcala, esa relación entre el cultivo como antecedente de la traza urbana, que está muy presente dentro de la geografía que también hemos visto con Guillermo Monzón, pues son muy importantes para entender un sitio. No se puede aplicar en la Ciudad de México porque ya está sobrepasada, pero en otros lugares sí todavía se pueden conservar muchas de estas condiciones de calidad de vida que permiten tener, desde luego, la agricultura, que siempre ha sido despreciada por el capitalismo y que vemos que es fundamental ahora en tiempos de guerra, ¿no? Pero también otras actividades de recreación, de trabajo, que aún pese a este cambio que se ha vivido en los últimos años, en este cambio político económico, pues tampoco se ve por dónde vayamos caminando en la formación de todas estas posibilidades para buscar mejor calidad de vida fuera de la Ciudad de México, en la propia Ciudad de México y en el campo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que participaran ustedes. Las dudas que tengan son bienvenidas y vamos a conversar un rato. Y este lo compartimos, ¿no? ¿Preguntas? Sí, vale. Hola. Bueno, primero, qué interesante, ¿no? Esto de punto de encuentro, ¿no? Hablarnos de pues, nuestras raíces, ¿no? Desde el nivel pues, histórico y arquitectónico. Y seguramente después veremos ya el trabajo urbano, ¿no? Más complejo, ¿no? Nos preguntamos un comentario. Hay unos manuales del Departamento del Distrito Federal, creo que son de los años 70. Hay un compendio de planos históricos del todo el sistema de aguas. No sé si por ahí lo conoces. Sí, es muy interesante, ¿no? Aunque son como copias, pero sí bien hay una reconstrucción del sistema hidráulico desde antes de los aztecas hasta por ahí del 1980, ¿no? En México, y cómo es todo el sistema hidráulico que tenía la ciudad, cómo se ha ido entubando, ¿no? Cómo se fue entubando y se pierde por ahí en esta selva urbana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no sé si cuentan con ese manual, si no, yo lo tengo y con gusto lo pudiera prestar, ¿no? Para que lo pudieran observar, ¿no? Como una fuente, ¿no? Que era algo así como las obras de desagüe, también por ahí de los 70s. Pero estos eran unos cuadernos grandes. Sí, es como de doble carta, está grande. Es más grandes. Sí, es grande. Sí, eran como 2 o 3, no sé, por ahí. Pero no sé si sea el mismo. De todas formas, pues sí, está muy interesante. Muchas gracias. Sí. Gracias. Pues yo viendo desde acá la presentación, la verdad es que me maravilla mucho el que le estén dando vida y nos puedan mostrar cómo es que las casas eran en esa época. Mi duda es sobre el tamaño. Me imagino que dependiendo de las actividades y del número de cuartos, crece. Pero ¿entre qué medidas van cada una de las casas más o menos? Esa es mi pregunta. Bueno, el ejercicio que he estado haciendo, sobre todo con el primer plano urbano del plano en papel maguey,
donde se ve la traza, las obras hidráulicas y demás. Allí, y comparándolo también con las medidas de las casas, que son 33 las que analicé en un principio, y ahorita estoy trabajando 12 con otro compañero de maestría, pues yo calculo que andamos como mínimo en 200 metros cuadrados y como máximo 400 metros cuadrados, que eso permite también sacar la extensión que ocupaba también el área que ocupaba el plano en papel maguey, digamos, haciendo una cierta comparación entre las casas o estas que solamente son unidades habitacionales así cuadraditas, ¿no? Pero cada unidad habitacional no se agrupa en manzanas, sino hay canales, caminos peatonales y luego la siguiente unidad habitacional. Entonces eso también es otro parámetro muy diferente al europeo, ¿no? Que tampoco se ha dicho. Entonces, pues ahí está, es muy evidente, es sencillo de ver, pero no se ha dicho por qué, no lo sé. Las medidas, hacer una relación de las medidas indígenas a las partes del cuerpo humano, a la antropometría, sí hay estudios, pero nunca se había visto como conjunto y la multiplicidad que implican esas medidas antropométricas, ¿no? Ya las vimos, mano, corazón, codo, flecha, en fin, todos esos son submúltiplos o múltiplos de las otras medidas que, aunque no utilizaban sección áurea, pero había una proporción, y una proporción antropométrica relacionada con el cuerpo humano, que es muy importante. Entonces eso para mí también fue muy importante, hacer esos diagramas, y también otros que no presenté aquí sobre los diferentes grados de lo público y lo privado de la casa. Tú entras a la casa y encuentras un primer nivel, como lo mostraba Amador, después otro nivel que sería un segundo nivel de intimidad, después entras a un cuarto, otro tercer nivel, y después entras a otro cuarto más interior y sería otro cuarto nivel. Entonces hay niveles también de intimidad que permiten ver que es una vivienda pues, que respondía a esas necesidades, o de intimidad, o de descanso, o de trabajo dentro de la casa, pero solamente con un haz de luz, como mencionaba Amador. Y ya se me olvidó cuál era la pregunta que me habías hecho. Las dimensiones de la casa. Perdón. Bueno, mi nombre es Ángel, voy en noveno de planeación territorial. Primero que nada, felicitarlos por el trabajo, porque la verdad creo que es una chamba muy interesante el juntar pues áreas que están juntas de alguna manera y separadas por otras razones y por otras situaciones independientes. Creo que queda como esta concepción de dónde cabe el humano, al menos dentro de la concepción prehispánica, dónde cabe el ser. Pero creo que también tenían una interacción no solo más con la naturaleza, porque tenían agricultura dentro de sus viviendas, o sea, convivían constantemente con la naturaleza. Entonces, no solo había un entendimiento de cómo moverse pues, las personas, sino las plantas, animales, las rutas de entre diferentes especies. Y una cosa que me pareció curiosa fue pensar en todos estos monumentos a los dioses. O sea, el poder conceptualizar hasta cierta manera en dónde cabe un humano y en dónde cabe un dios, ¿no? Y a partir de eso, o sea, cómo se hacen estas estructuras de bienvenida hacia los dioses, este entendimiento, pues, de toda la traza, ¿no? O sea, que ya sería el conjunto de todo eso, ¿no? Y cómo se van replicando o no dentro de las viviendas, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiene que ver la forma de la casa, la estructura de la casa, con respecto al entendimiento, pues, cosmológico, ¿no? Y eso, pues, va más de la mano en no solo necesariamente irse a los planos, sino como a las crónicas, a las narraciones, ¿no? Porque ahí es donde genuinamente se encuentran, ¿no? O sea, apenas en mi grupo fuimos a un trabajo de campo y las personas te dicen, bueno, aquí respetamos o respetaban muchísimo el Valle de Toluca, entonces lo que hacían las personas era
no asentarse en el valle, porque era un lugar sagrado. A diferencia de aquí en la Ciudad de México, ¿no? El valle, si bien es un lugar sagrado, dice uno, no voy a construir en la parte de un lago, ¿no? O sea, lo manejan de diferente manera esta parte de lo sagrado, ¿no? Y siento que a partir de también como meter esa parte social, puedes entender un poquito más el diseño de toda esta traza. Ya, gracias. De lo que comentas es muy interesante y te comparto de alguien que está trabajando esos saberes. Hay un tesista de maestría, Octavio León Jardón, que es profesor de extensión universitaria de la Facultad de Arquitectura y está con una tesis conmigo allá en el posgrado. Él tiene una formación por sus abuelos, toda su familia, de las tradiciones prehispánicas, desde pedir permiso al lugar para poder estar ahí, cómo se leen, que son diferentes a los puntos cardinales que nosotros tenemos en la situación, cómo situarse en el espacio. Y entonces su tema era tan amplio que lo que nos permitió fue acotarlo y leer el patio teotihuacano, pero irse a la entraña del espacio, del patio, y a partir de ahí hacer una serie de lecturas, porque él, siendo arquitecto, también tiene una formación de saberes por usos y costumbres, conoce de herbolaria, conoce de energías, de muchas cosas. Y yo creo que el resultado va a ser interesante, pero esos temas, si es de tu interés, hay un texto que se llama Amerindia, donde hacen el análisis de esos espacios, aparte, así es, Amerindia, y hacen análisis de cómo leer los espacios. Entonces, comparto, no sabemos en qué vaya a terminar la tesis de este arquitecto, pero es bastante prometedora, sobre todo los saberes que él va a rescatar. Gracias. Bueno, yo creo que mi pregunta también va un poco dirigida a lo mismo, pero a mí me interesaba como saber si se puede dar un análisis como del impacto social que tiene las tipologías de estas casas aztecas y cómo pues ahora vemos cómo el territorio pues afecta a la sociedad, ¿no? Pero en ese caso, como si se puede dar este análisis para saber qué impacto social tenía y cómo afectaba la organización de estos pueblos y así, y si eso se puede, pues quizá no replicar, pero como rescatar algunos puntos favorables, quizá como lo de la convivencia con la naturaleza, la de una importancia mayor a la agricultura en tiempos actuales. Y esa era mi pregunta. Sí, es muy buena pregunta, Rodrigo. En todo este tema hay mucha, como dicen los budistas, hay mucha ideología. Más que rigor, hay mucha ideología. Los que favorecen más la cultura indígena, los que favorecen más la cultura europea, que en México pues todavía hay una visión eurocéntrica muy fuerte, ¿no? Pero poco rigor a veces en eso que estás mencionando, cómo se organizaban los grupos, cómo se comportaban, cómo estaban jerarquizados y demás. Ahí, últimamente leí ahí un libro de Eulalia Guzmán, que ella está más del lado indígena. Entonces tiene unas reflexiones muy interesantes y cómo estos pueblos estaban confederados y había una relación muy armónica y demás, mientras que otros son más de, no, son unos asesinos, los sacrificios y los castigos. Bueno, esa es la versión más brutal que ven de los indígenas. Y en ese sentido, por ejemplo, un investigador muy importante, ya clásico, que se llamó don Antonio Pompa y Pompa, que hace la lectura de Eulalia Guzmán, hace la introducción, pues menciona que es muy importante esta visión de Eulalia Guzmán, que era una mujer preparadísima, muy inteligente, que se movió en los archivos europeos, no nada más en España, sino también en Alemania y en Italia, y no sé qué tantas partes más, buscando muchas de estas referencias a lo indígena.
Inclusive encontró la segunda carta de relación, me parece, donde es una versión aparentemente más completa que la que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque desde luego que en el discurso de un europeo, pues el discurso va a ser desde ese punto de vista europeo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la serpiente que se incorpora dentro del águila, devorando la serpiente. Si la serpiente quiera Quetzalcóatl, ¿cómo van a devorar a la serpiente? Además, una serpiente para los europeos más diabólicos, porque era emplumada, imagínate, ¿no? Entonces, esas diferencias son muy importantes. Sin embargo, este mismo don Antonio Pompa y Pompa dice, pero bueno, pues esta mujer es una mujer muy inteligente que se ha metido mucho y que de todas formas, aunque no tenga el rigor en la demostración de todo lo que dice, pues es una versión importante porque hace confrontar con la otra que es demasiado brutal y que nos coloca en un lugar muy áspero y muy hasta indigno, podríamos decir. Pero esa es la versión europea sobre nosotros. ¿Y nosotros qué hemos hecho para conocer eso? Yo no me meto más allá de eso porque es toda una formación, o como arqueólogo, o como etnólogo, que sí, pues es una vida la que tienes que dedicar a eso para meterte a un tema de eso, o otros investigadores. Sin embargo, pues cada vez hay más elementos desde la UNAM sobre todo, sobre ese tema de investigación de los códices, aunque creo que no con la profundidad del maestro que tuve, que fue Joaquín Galarza, que será pues, reconocido en Francia, en la CNRS, que es la Institución de Investigación Científica, y trabajaba en el Museo Arqueológico Etnológico de Francia, que es este edificio que se llama el Palais de Chaillot, que es semicircular, y la Torre Eiffel en medio, ¿no? Y bueno, ahí tenía de compañeros a su director de tesis, que fue Jacques Sustel, y ahí también estaba Levi Strauss y otros investigadores de esa altura. Entonces, aquí en México también la descalificación académica, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Entonces aquí tienes que, como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿no? O presentas algo y pues, bueno, sí lo presentaste, pero, o haces un libro y pues, como en España igual, ¿no? Le pregunté a una amiga, oye, ¿cómo te fue con tu libro? Dice, pues como siempre, me ignoraron por completo, a pesar de ser una gran investigación. Pues aquí pasa igual, ¿no? Somos bastante básicos en ese tema. Bueno, esa es la perspectiva que tenemos. Pero es muy interesante lo que dices y que todavía lo podemos percibir en muchas de las comunidades indígenas. Tal vez Tlaxcala, por esta condición de haber sido un pueblo humillado, despreciado, considerado como los traidores, pues se ha conservado más mucho de esa cultura indígena, ¿no? Y bueno, pues vas allá y te sientes feliz, son muy amables, ¿no? En general, también tienen sus cosas feas, pero en general es un ambiente muy, muy bueno y una urbanización también espectacular, bellísima, que algún día ojalá podamos hablar de eso también. La Plaza de Toros. La Plaza de Toros también, ¿verdad? Perdón, primero quiero agradecerles, maestros, por la oportunidad que me dan de poder participar en el proyecto de ustedes. Y les digo maestros por lo que he aprendido de ustedes. La otra, bueno, es desde luego felicitarlos por la presentación de su trabajo. Es un trabajo que me parece excelente. Y quiero hacer dos comentarios. Uno en relación a lo que presentan en la estructura de la vivienda. Pensando en esas sociedades prehispánicas,
que también estaban estructuradas en clases, ¿sí? El proyecto que ustedes presentan con la explicación, el diseño de la vivienda, se puede pensar en una vivienda, digamos, estándar de la población de cierto estrato social, porque yo supongo, sin tener el conocimiento, que la estructura de las élites con una posición jerárquica mayor tenía otra estructura. Esa sería mi pregunta. Y la otra relacionada precisamente con las dimensiones de la vivienda y trasladada precisamente al comentario que hacían ya de las dimensiones de la vivienda actual, de 32, 35 metros cuadrados, y pensando en la condición de salud, la posibilidad de poder, digamos, en la densidad de las personas que viven en ese tipo de vivienda, la posibilidad de transmitir cierto tipo de enfermedades es muchísimo mayor que en aquel momento. ¿Sí? Hago referencia a lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo un paciente maltratado, por ejemplo de tuberculosis, ¿sí? Que además de no tener un buen tratamiento, un buen seguimiento en su tratamiento, por ejemplo, y además viviendo en una condición de hacinamiento, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que ese paciente que no está bien tratado tiene la posibilidad de contagiar hasta 15 personas. ¿Me explicó? ¿Sí? Entonces, esa es una condición que me parece que se tendría que estar revisando precisamente por las dimensiones en las que se están construyendo ahora las nuevas viviendas de interés social, que dadas las dimensiones yo pensaría que son viviendas de recámara social, porque ya prácticamente es una sola recámara. ¿Sí? Ese sería mi comentario y mis preguntas. Gracias y nuevamente felicidades. Bueno, pues efectivamente las pandemias, la última que sufrimos, que al parecer todo indica que fue inducida, sobre todo yo creo que por el peligro que representaba el movimiento feminista, que aquí tanto las compañeras alumnas como la compañera profesora pues van en esa línea, ¿verdad? Entonces, un movimiento tan importante pues como que se apagó en buena medida, pero bueno, en términos de la vivienda, pues hubo mucho menos, fue mucho más bajo la propagación de la pandemia, por ejemplo en los pueblos originales de Tlaxcala, que todavía mantienen extensiones de tierra con cultivos, muchas de ellas. Y desde luego que había que ver qué modelos o qué sistemas, no se puede hablar de un modelo que se pueda replicar, pero sí de sistemas o de métodos que permitan analizar la vivienda en determinados lugares para generar ese tipo de espacios productivos, habitables, de incorporación de nuevos usos recreativos y de trabajo, etcétera, ¿no? Que ya no vemos ahora en nuestras ciudades. Sin embargo, por ejemplo, en el caso que hemos ido a Cuautinchan los tres, juntos inclusive, pues vemos que la avalancha de la mancha urbana de la ciudad de Puebla está por consumir Cuautinchan, aunque todavía no hay ese fenómeno tan evidente. Esa es la intención de borrar toda esa gran disposición de predios, de edificios, de el agua que baja de los volcanes, del agua que sale por veneros, pues tiende a desaparecer, ¿no?
Y no hay ninguna propuesta ahí en ese sentido, desde el punto de vista ni territorial, como se llama la carrera, ni urbanístico, ni geográfico, que me parece más integral visto desde una mirada analítica y de propuestas o de políticas, ni desde la arquitectura. No hay ninguna propuesta por allá. Los arquitectos van y dicen, ¡ay, qué bonito está el castillo, la iglesia, ¿no? Y la plaza también está muy bonita, y párale de contar, ¿no? Entonces, no hay una cultura que nos permita adentrarnos un poco más y dar soluciones. Por eso digo que, bueno, sí estamos en una encrucijada muy fuerte, porque como arquitectos no nos hemos acercado a esos problemas, ya casi independientemente de la presentación que hicimos, pero sí es muy delicado, ¿no? Que no venimos todavía con muchos patrones o modelos europeos que, bueno, pueden ser muy importantes y muy significativos en términos educativos, pero no para aplicarse aquí, ¿no? Aquí necesitaríamos buscar eso precisamente que estás mencionando, las cuestiones culturales, las cuestiones del espacio, lo que existe ahí, el continente geográfico que le da vida a eso y a la cual se adaptaron los cultivos y la propia traza de los pueblos, ¿no? En diferentes condiciones. Perdón. Es que de la inquietud del maestro Monzón quisiera mencionar lo siguiente. Su preocupación siempre es el tema de la salud del ser humano y lo pone sobre la mesa. Yo creo que este sería un buen pretexto para hacer un análisis del espacio saludable, incluso de la vivienda prehispánica, por lo siguiente: los hábitos, la vida cotidiana del habitante. Por ejemplo, se cepillaba los dientes con ceniza y miel. Una cuestión de salud. Y lo hacía varias veces al día. El baño cotidiano, o sea, eran hábitos que permitían que esas personas estuvieran sanas y la mayor parte del tiempo estaban en el espacio abierto. El tomar el sol implica fijar ciertas vitaminas en el cuerpo. Por los espacios, por ejemplo, Finlandia y todo, donde hay lugares poco soleados, tienen mayor tasa de suicidios porque los espacios mal iluminados o carentes de iluminación causan depresión para el ser humano. Entonces, yo creo separar el agua potable del agua de cultivo, trabajar con la triada en el cultivo, que la milpa junto con la calabaza y el frijol para poder nutrir el suelo, es un saber ancestral que todavía permanece en muchos campos de nuestro país, y hacen combinatorias. No pongo frijol, pero no pongo jitomate, pero la milpa permanece en esas combinatorias. Entonces es un tema de salud que tiene que ver con los hábitos de alimentación, que yo creo que habría que empezar a tocar esos temas, sobre todo de tus inquietudes, Memo, que siempre has tenido, y la preocupación de lo que tú haces de territorio y salud. Yo creo que tendría mucho que resolver ahí, ¿no? Desde tu formación de la geografía, que eso es muy importante. Los datos que tú manejas son fundamentales, que creo que serían bienvenidos, ¿no? Para este tipo de trabajos, al menos que tú no lo quieras invitar. No, yo más bien... yo sí lo invito. Más bien, nosotros estamos agradecidos con de que él esté, claro, en el proyecto, porque el maestro Monzón tiene un trabajo que nadie ha hecho en esta división y que tiene mucho sentido en esta percepción del territorio y los problemas de la salud, ¿no? Todas las implicaciones que vienen ahí de contaminación, de hacinamiento y de mala alimentación, tantos problemas que están implícitos en el tema de la salud, pero que también están
desde la perspectiva de qué está pasando en el espacio físico con esa población que está padeciendo esas enfermedades. Ya. Usted diga, maestro Mariano. Ya se quiere terminar. Sí. Entonces, Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su paciencia. Gracias. Y al profesor Amador. Mil gracias, Mariano. Qué bonito.